Hola, nuestra culturizante imagen del día de hoy se llama Allergy de Dave McDermott. Es precisamente lo que parece, una especie de frazada llena de pompones, que representa la alergia, según el autor. Vamos a ver entonces el día de hoy enfermedades del sistema inmune. Usted sabe que el sistema inmune no puede permanecer activado indefinidamente. Esto es porque se genera una respuesta inmune descontrolada que causa problemas, o sea, una enfermedad, y esta enfermedad se llama del tipo de hipersensibilidad. Existen tres causas principales de una respuesta descontrolada en el sistema inmune, que son la autoinmunidad, es decir, una falla en los mecanismos de autotolerancia, el sistema empieza a atacarse a sí mismo. Reacciones a microorganismos, en la que una respuesta excesiva contra un microorganismo genera daño en los tejidos. El ejemplo típico es la hepatitis vírica, la hepatitis producida por virus, en la cual no se puede destruir al virus, entonces se empieza a dañar sistemáticamente al hígado. Entonces eso genera los síntomas de la hepatitis. Y finalmente, la que todo el mundo conoce, que es una reacción frente a antígenos ambientales, ¿ya? En la cual el sistema inmune se activa ante una sustancia que normalmente no debería causar ningún problema, como por ejemplo el polen. ¿Ya? Ocurre en un 20% de la población y comúnmente es conocida como la alergia. Las hipersensibilidades se clasifican por tipos según el tiempo que demora en reaccionar y según el mecanismo patológico que esté involucrado. La hipersensibilidad de tipo 1 o inmediata se llama así porque se demora menos de 30 minutos en empezar a dar síntomas y el mecanismo involucrado son anticuerpos del tipo IgE que actúan a través de los mastocistos y sus mediadores, que son compuestos que liberan los mastocitos al ser activado la inmunoglobulina E que tienen en la membrana. ¿Ya? Estos mediadores incluyen aminas vasoactivas, mediadores lipídicos y citoquinas. Lo más conocido es la histamina. ¿Ya? Y en general lo que hacen es llamar sistema inmune para generar inflamación. ¿Ya? La hipersensibilidad de tipo 2 o mediada por anticuerpos se demora mucho más tiempo en observarse los síntomas, pero sin embargo aún así menos de 8 horas. Se produce por anticuerpos del suero, es decir, tipo IgM o tipo IgG, dirigidos contra los antígenos de la superficie celular, que no deberían ser normalmente reconocidos, o de la matriz extracelular. Los anticuerpos producen opsonización, es decir, cubren completamente su blanco, y esto causa fagocitosis de las células que están opsonizadas, causando por supuesto daños en el tejido. Al mismo tiempo, los anticuerpos reclutan y activan nuevos leucocitos, o sea, nuevas células del sistema inmune, principalmente neutrófilos y macrófagos, ¿ya? Que se caracterizan por no ser precisamente suaves con sus reacciones y causar daños en los tejidos. Además, el hecho de que usted tenga anticuerpos contra, por ejemplo, receptores de sus propias células, implica que se puede alterar la función celular porque este anticuerpo bloquearía la recepción de algunas señales como, no sé, hormonas o cosas así. El tercer tipo de hipersensibilidad es la denominada mediada por inmunocomplejos. Los inmunocomplejos están constituidos de anticuerpos, ¿ya? Pegados a antígenos y andan dando vueltas por la sangre.
¿ya? Es decir, es un antígeno al cual se le han pegado montones de anticuerpos. ¿Ya? El problema de los inmunocomplejos es que se acumulan en alguna parte y en esa parte del cuerpo donde se acumulen se reclutan y activan los leucocitos, ¿ya? Tanto mediado por el complemento que reconoce los anticuerpos como por el receptor Fc que nuevamente poseen la mayoría de las células del sistema inmune. ¿Ya? El tiempo de reacción de esto también es menos de 8 horas, pero evidentemente más de 30 minutos. El cuarto tipo de hipersensibilidad es mediado por linfocitos T. Pueden ser linfocitos T del tipo cooperador, o sea CD4, en lo que se llama hipersensibilidad retardada, o linfocitos T citotóxicos, es decir, CD8, en lo que se denomina citólisis mediada por linfocitos T. En cualquiera de los dos casos se genera activación de macrófagos e inflamación. ¿Ya? Y en el caso de los linfocitos T citotóxicos, se genera muerte directa de las células que están siendo atacadas y se produce, por supuesto, inflamación mediada por citoquina. ¿Ya? Dependiendo del tipo de la reacción, puede demorarse entre 1 a 3 días o más de una semana si se trata de una enfermedad crónica. Vamos a ver los mecanismos de cada uno de estos tipos de hipersensibilidad a continuación. La hipersensibilidad de tipo 1 es la más común de las patologías inmunes, también es la menos terrible, es lo que normalmente uno conoce como la alergia y consiste en la respuesta descontrolada usualmente a algunos antígenos ambientales que causa diferenciación de linfocitos del tipo Th2 y síntesis de inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E es un anticuerpo que actúa mediante una célula, que son los mastocitos, que tienen un receptor para inmunoglobulina E, para el fragmento Fc de inmunoglobulina E. Y utilizan a esta inmunoglobulina como un detector del antígeno. Normalmente la inmunoglobulina E tiene este mecanismo para atacar parásitos. Y la manera adecuada de atacar los parásitos es mediante esta célula preparada que es el mastocito. ¿Ya? Lamentablemente en la hipersensibilidad de tipo 1 no estamos reaccionando contra parásitos, sino que simplemente contra alergenos o antígenos ambientales que normalmente no deberían hacernos nada. ¿Ya? La liberación de los gránulos que poseen los mastocitos produce varios efectos como permeabilidad vascular, vasodilatación, que son precisamente para llamar a nuevas células del sistema inmune. En el sistema respiratorio produce contracción del músculo lisobronquial y visceral y además inflamación local. ¿Ya? Esta respuesta de la contracción del músculo lisobronquial es la que normalmente uno reconoce cuando tiene alergia, como que le cuesta respirar y que empieza a toser o a estornudar también debido a las otras cosas, más bien la permeabilidad y la vasodilatación. ¿Ya? Aquí tienen una muestra de cómo se ve un mastocito que está siendo activado por un antígeno. Aquí se ven que tiene un montón de cosas dentro antes de reaccionar y después que ha sido activado todos estos gránulos son liberados. Aquí en la figura inferior se ve mejor. Ya tiene muchos gránulos en el interior, es activado y queda absolutamente vacío.
Se liberan entonces mediadores inmediatos y mediadores más retardados, como las citoquinas. ¿Ya? Los mediadores inmediatos son los que tienen la reacción inmediata de la respuesta vascular y muscular lisa, y las citoquinas generan una inflamación, una respuesta un poco más tardía, se demora un poco más en generarse. Quien tiene alergia podrá identificar claramente estas dos reacciones. Los mastocitos, que son las células que tienen la inmunoglobulina E, liberan entonces quimiotractantes que atraen nuevas células del sistema inmune, activadores que promueven la vasodilatación y por ende la hinchazón del tejido, o sea, el edema. Producen también espasmógenos que afectan los bronquios y promueven la secreción mucosa para sacar este peligroso alergeno que en realidad no nos hace nada. ¿Ya? Algunos habrán escuchado que existe una vacuna contra la alergia, ¿ya? Que es más bien una vacuna de desensibilización. Y lo que se hace es promoverse la formación de inmunoglobulina G contra el alergeno. No es que se disminuya la reacción de la alergia específicamente, sino que la inmunoglobulina G toma al alergeno e impide que se une a la inmunoglobulina E. Por lo tanto, no se activan nunca los mastocitos. Luego de suficiente tiempo de no tener activación de esta inmunoglobulina E, la respuesta contra ese alergeno va a disminuir efectivamente. Acá tienen resumidas todos los efectos de la hipersensibilidad inmediata. ¿Ya? La fuga vascular de leucocitos desde los vasos sanguíneos, la broncoconstricción, ¿ya? Hipermotilidad intestinal. ¿Ya? En esto, por supuesto, no tiene que ver con los inhalantes, sino más bien con las alergias alimentarias. Si usted tiene algo en el intestino que el sistema inmune está reconociendo como algo malo, el sistema inmune induce hipermotilidad intestinal, o sea, hace que el intestino funcione más rápido para botarlo. ¿Ya? Por supuesto, se genera inflamación, lesiones en el tejido porque las células inmunes no son precisamente tiernas para tratar las cosas. Dentro de las células que llegan atraídas por la citoquina están los eosinófilos. Los eosinófilos tienen normalmente la función de matar parásitos. Estos parásitos normalmente son eucariontes. Y por lo tanto, como efecto secundario, se matan también las células del mismo organismo. Por lo mismo, el eosinófilo también tiene enzimas que ayudan a la reestructuración del tejido para empezar con la reconstrucción de inmediato. Sabemos, por último, por las películas, que existen reacciones extremas de alergia. Básicamente una reacción de anafilaxia sistémica. Anafilaxia simplemente es la reacción alérgica básica. ¿Ya? El problema no es que sea anafilaxia, sino que sea sistémico, en lo cual se produce la reacción alérgica, pero en muchos tejidos. ¿Ya? Como se produce una vasodilatación en todos los tejidos y fuga de líquido de los vasos sanguíneos, se produce una disminución de la presión arterial, lo cual nos lleva al shock anafiláctico. ¿Ya? Dentro de los efectos del shock anafiláctico está la broncoconstricción. Por ende, la anafilaxia sistémica se trata con adrenalina, que produce precisamente lo contrario, es decir, broncodilatación, y con antihistamínicos para disminuir la cantidad de activadores como la histamina. Una reacción más tardía es el asma bronquial, que puede ser también producto de una alergia.
¿ya? Se produce como respuesta secundaria inflamatoria en los pulmones. ¿Ya? Normalmente no se produce en la primera reacción de hipersensibilidad, sino que por varias reacciones repetidas de hipersensibilidad. Genera una obstrucción intermitente de la vía respiratoria que por suerte es reversible, o sea, se aprietan los músculos y después se vuelven a soltar. Por eso la gente que tiene asma le cuesta respirar, pero puede respirar igual. El problema es que con el tiempo cualquier músculo que se contraiga de manera seguida termina generando hipertrofia, ¿ya? O hiperreactividad, ¿ya? Por lo tanto, la reacción de asma va a ir subiendo en intensidad cada vez más, lo cual es malo, digamos. El tratamiento es básicamente con antiinflamatorios para impedir los efectos inflamatorios de las citoquinas. Normalmente no se utiliza antihistamínicos porque no suelen hacer efecto, ya que la respuesta es tardía, ya no se debe a la histamina, que es una de las respuestas tempranas. Adicionalmente, varios antihistamínicos son además anticolinérgicos y producen más problemas que los que solucionan. Puede buscar por qué en Google. Pasando a la segunda, hipersensibilidad, la hipersensibilidad mediada por anticuerpos o de tipo 2. Recordaremos que habían 3 mecanismos por los cuales se podía generar el daño. De primera, la opsonización de las células por parte de los anticuerpos va a generar que esta célula sea atacada y fagocitada. Por lo tanto, va a generar destrucción de esta célula. En un tejido, entonces, las mismas células que producen, digamos, la fagocitosis acá arriba, van a activar la inflamación de ese tejido, debido a que, como están recepcionando muchos anticuerpos, creen que esto está muy afectado por alguna inflamación, alguna infección. ¿Ya? Entonces se activan mecanismos de inflamatorios mediados por los mismos anticuerpos y por productos intermediarios del complemento. Acuérdense que el complemento se puede activar a partir de anticuerpos. ¿Ya? Lo que genera entonces activación de fagocitos y que empiezan a invadir el tejido y por lo tanto empiezan a causar lesiones en este tejido. Ahora, el tener el anticuerpo a veces no genera una respuesta de lesión celular o lesión de tejido, ¿ya? Sino que genera una respuesta fisiológica anómala debido a la activación de receptores o a la inactivación de estos receptores. ¿Ya? Como ejemplo de activación del receptor, tenemos anticuerpos contra uno de los receptores involucrados en la producción de hormonas tiroides, en este caso el receptor de la hormona tiroestimulante. Entonces, la célula que recibe este anticuerpo, que se reconoce el receptor de la hormona tiroestimulante, piensa que está recibiendo hormona tiroestimulante. Y eso le dice, produzca más hormonas tiroideas. Entonces estoy generando hipertiroidismo. La opción contraria también es posible, que el anticuerpo tape el sitio de unión de los receptores y por lo tanto impida que este receptor se una a su ligando. ¿Ya? En el ejemplo que está acá, los anticuerpos están dirigidos contra el receptor de acetilcolina e impide entonces que la acetilcolina se una al receptor.
La acetilcolina es un neurotransmisor relativamente común, pero que particularmente produce en músculo la contracción. Hay varias entonces enfermedades que son producidas por hipersensibilidad del tipo 2, o sea, por anticuerpos. ¿Ya? Entre ellas vamos a destacar, por ejemplo, la púrpura trombocitopénica autoinmunitaria, ¿ya? En la cual se reconocen proteínas de membrana de las plaquetas, ¿ya? Y por lo tanto se eliminan las plaquetas, ¿ya? Que es la idea de la púrpura trombocitopénica, o sea, por eso se llama así. ¿Ya? Y la manifestación entonces es de la falta de plaquetas, es que se generan fácilmente hemorragias. ¿Ya? Otra cosa relativamente conocida son la fiebre reumática aguda, ¿ya? En la cual hay una reacción cruzada, por eso se llama fiebre reumática. Hay una reacción cruzada entre un antígeno de la pared celular de una bacteria, el estreptococo, ¿ya? Y que reconoce al mismo tiempo los anticuerpos un antígeno del miocardio. Y esto produce entonces miocarditis y artritis, ¿ya? En aquellas personas que tienen la mala suerte de desarrollarla. El ejemplo que teníamos antes, ¿ya? Que se bloqueaba el receptor de la acetilcolina, es la miastenia gravis. Como se bloquea la acción de la acetilcolina, el músculo no se contrae, ¿ya? Y los músculos que no se contraen van generando progresivamente debilidad y finalmente parálisis. ¿Ya? Vemos también acá la enfermedad de Graves, que es el hipotiroidismo producido por el receptor de TSH, y existe un tipo de diabetes que es resistente a insulina, es decir, se inhibe la unión de la insulina porque los anticuerpos están dirigidos contra el receptor. Entonces, efectivamente, la persona tiene insulina, pero la célula no la recibe y el efecto es generar diabetes. ¿Ya? Tienen otras enfermedades también que las pueden pausar el video y verlas si es que quieren, ¿ya? Pero estas son las que son más conocidas. En el tercer tipo de hipersensibilidad, es decir, la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos, se generan también anticuerpos. Pero en este caso, los anticuerpos se unen al antígeno formando una especie de depósito grande lleno de anticuerpos. ¿Ya? Los antígenos pueden ser ajenos, es decir, pueden pertenecer a un virus, una bacteria o algo así, ¿ya? Pero también pueden ser propios como falla de autoinmunidad. ¿Ya? Y el problema en realidad es, bueno, el mismo que antes. Los anticuerpos producen una activación de distintos mecanismos, ¿ya? Relacionados con la inmunidad, o sea, con la respuesta inmune. El problema aquí no es tanto el inmunocomplejo per se, sino que el inmunocomplejo se deposita en alguna parte. Normalmente se deposita en lugares relacionados con la filtración, ¿ya? Como por ejemplo los riñones, ¿ya? O en las articulaciones, ¿ya? Y en estas partes entonces se genera una acumulación del inmunocomplejo y se activa la respuesta inmune para ir a atacar este inmunocomplejo que en realidad no está siendo un problema, ¿ya? Pero de paso, además del inmunocomplejo, se ataca todo lo que está alrededor. Entonces, en el caso de que esté en un riñón, se ataca, bueno, las células del riñón. Si está en una articulación, se empiezan a echar a perder las articulaciones. Ya, se conoce también, se descubrió como la enfermedad del suero. ¿Ya? Se generan también inmunocomplejos con
los grupos sanguíneos cuando se hacen transfusiones inadecuadas, o sea, de un grupo que no corresponde. Como les decía, los inmunocomplejos se depositan ¿ya? En lugares en los cuales se hace filtración y donde hay vasos pequeños. ¿Ya? Esto vendría siendo los riñones, las articulaciones y los pulmones. Entonces es en estos lugares donde se produce inflamación y lesión del tejido. ¿Ya? Esto mediado nuevamente por las cosas que activan los anticuerpos. Los anticuerpos activan las vías del complemento que generan inflamación y además son reconocidos por los receptores FC de varios tipos de células inmunes, principalmente los neutrófilos. ¿Ya? Como les decía, los inmunocomplejos pueden formarse con antígenos propios o con antígenos ajenos, así que pueden deberse tanto a infecciones persistentes como a autoinmunidad e incluso a inhalación persistente de algún tipo de antígeno. ¿Ya? El ejemplo típico de hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos es el lupus. Y aunque Dr. House dijera que nunca era lupus, el lupus existe, el nombre completo es lupus eritematoso sistémico. Hay varios tipos de lupus, pero este es el que tiene que ver con los inmunocomplejos, en lo cual se empiezan a reconocer como antígeno nada menos que los ácidos nucleicos. Por supuesto, todas las células tienen ácidos nucleicos, entonces todas las células son potenciales productoras del antígeno en este caso. En el lupus, además de generarse un eritema, que es como una mancha roja en la cara, se generan problemas vasculares, vasculitis, problemas renales, o sea, nefritis, y problemas en las articulaciones, o sea, artritis. ¿Ya? Es una enfermedad que afecta de manera sistémica al organismo y que por ahora no tiene cura, aunque puede ser controlada más o menos con inhibidores de la respuesta inmune principalmente. ¿Ya? No es la única enfermedad, pero es la más conocida. Finalmente llegamos a la hipersensibilidad de tipo 4 o mediada por linfocitos T. Los linfocitos T, como recordará, tienen varios subtipos de linfocitos, principalmente los cooperadores se encargan de coordinar la respuesta inmune completa. ¿Ya? Podemos dañar entonces tejidos mediante linfocitos T a través de dos mecanismos, la hipersensibilidad retardada y la lisis directa. ¿Ya? En la hipersensibilidad retardada se desencadena una respuesta del tipo TH1, normalmente de tipo celular. ¿Ya? Se activan linfocitos T citotóxicos y también se producen citoquinas que activan otras células inmunes, particularmente la inmunidad innata, como los macrófagos. ¿Ya? Y se producen citoquinas además que producen inflamación, ¿ya? Como TNF-alfa. Por lo general, la hipersensibilidad retardada genera una inflamación crónica del tejido. Ahora bien, también se están generando linfocitos T citotóxicos. Y los linfocitos T citotóxicos lo que hacen es destruir células directamente. ¿Ya? Por supuesto, la idea es que la célula esté infectada, pero bueno, en este caso es un error. ¿Ya? Entonces, las lesiones que se producen, ¿ya? Por la enfermedad que activó esto, normalmente son culpa de las mismas defensas que se hiperactivaron. ¿Ya? Las reacciones entonces de linfocitos T citotóxicos generan lisis directa
Las reacciones de hipersensibilidad retardada son más bien el efecto de los macrófagos. ¿Ya? Los macrófagos no se caracterizan por ser células suaves, van y destruyen lo que se les pasa por delante. ¿Ya? Entonces, las células del tejido dañado sueltan, cada vez que se rompen, digamos, una mayor cantidad de moléculas, ¿ya?, nuevas, antígenos que no estaban expuestos, y esto produce que se atraigan más células inmunes. ¿Ya? Como esto se hace crónico, normalmente se empieza a producir fibrosis, o sea, los tejidos se endurecen. ¿Ya? Si bien la mayor parte de los casos se debe a una respuesta descontrolada, ¿ya?, pero de linfocitos T que están reconociendo un antígeno externo, algunas veces los linfocitos T son autorreactivos, es decir, es una enfermedad autoinmune. No siempre es el caso. ¿Ya? Ahora, como los linfocitos T cooperadores tienen la función de coordinar, se ha visto también que el efecto a veces de la hipersensibilidad retardada es indirecto y que lo que pasa es que se activa secreción de anticuerpos que son autorreactivos. ¿Ya? Adicionalmente, la hiperactivación de macrófagos puede llevar a la generación de granulomas. Acá tienen un esquema de la hipersensibilidad retardada. ¿Ya? El linfocito T es activado ya sea por la presentación de un autoantígeno o por bien de la presentación de antígeno externo, ¿ya?, pero que lleva a la sobreactivación del linfocito T. Entonces este linfocito T empieza a producir citoquinas que generan inflamación, y la inflamación llama a más células inmunes que empiezan a atacar todo lo que está cerca. Y por ende se genera entonces la lesión en el tejido. ¿Ya? Además, se activan linfocitos T CD8, es decir, citotóxicos, que atacan directamente a las células no afectadas, a las células que tienen este antígeno, y las destruyen, nuevamente produciendo un daño en el tejido. Hay varios tipos de enfermedades de este estilo. ¿Ya? La enfermedad que es más conocida es la diabetes mellitus de tipo 1. Ahora, esta enfermedad es muy conocida, pero muy poca gente sabe que es una enfermedad autoinmune, en la cual los linfocitos T reconocen como ajenos a los islotes de Langerhans del páncreas, que son las células que producen la insulina. El resultado entonces es que se elimina a las células de Langerhans que producen insulina y por lo tanto terminamos sin insulina. ¿Ya? Esta es la diabetes insulino dependiente, ¿ya?, la que tienen que estarse inyectando insulina regularmente. ¿Ya? La artritis reumatoide, en la cual se empieza a producir destrucción de la membrana sinovial de las articulaciones, también es una enfermedad producida por linfocitos T. Y ahí sí tenemos varias otras. Tenemos la esclerosis múltiple, por ejemplo, las enfermedades inflamatorias intestinales, aparentemente también están relacionadas con los linfocitos T. ¿Ya? Hay varias miocarditis que son autoinmunes, el cual
los linfocitos T empiezan a reconocer al miocardio. ¿Ya? Pero bueno, puede parar el video y leerlas todas si es que lo desea. ¿Ya? Acabo de mencionar las que son las más usuales. Ahora, ¿cómo se produce un linfocito autorreactivo? De partida, lo primero que tiene que pasar es que se haya perdido el mecanismo de autotolerancia, o por lo menos que se haya visto afectado por algo. ¿Ya? Esta afectación puede ser por una predisposición genética, ¿ya? Pero también puede estar relacionado al ambiente. ¿Ya? Una enfermedad autoinmune cualquiera puede tener consecuencias sistémicas como el lupus o ser específica para un solo órgano, ya como la tiroiditis de Hashimoto, en la cual se generan anticuerpos contra la glándula tiroides que terminan destruyendo la glándula tiroides por completo. ¿Ya? Dentro de los mecanismos que son responsables de las lesiones van a haber varios mecanismos efectores, pero va a depender del tipo de hipersensibilidad que estemos generando con la autoinmunidad. ¿Ya? El problema principal de la autoinmunidad es que una vez que se destruye una célula, se liberan nuevos antígenos. Y por lo tanto, hay todo un montón de nuevos blancos de ataque. Y esto genera, por supuesto, una enfermedad exacerbada, es decir, se reactiva el sistema inmune. ¿Ya? Y ese es uno de los problemas de la autoinmunidad. Se va aumentando cada vez. Hay varios mecanismos de autoinmunidad. ¿Ya? Unos tienen que ver con la predisposición genética, ¿ya? Es decir, tenemos algún problema en el sistema inmune, son nuestros genes del sistema inmune, que hacen que se generen linfocitos autorreactivos. Ahora, mientras estos linfocitos autorreactivos no sean activados, no van a ser un problema. ¿Ya? Sin embargo, existe la posibilidad de que células presentadoras de antígenos activen a estos linfocitos, ya sea de casualidad o porque efectivamente tenemos una infección en el mismo tejido que casualmente este linfocito autorreactivo reconoce. El efecto entonces es que los linfocitos autorreactivos destruirán los tejidos del organismo. ¿Ya? Y esto empezará a generar los síntomas de la enfermedad autoinmune. ¿Ya? Dependiendo del tejido van a ser los síntomas. La autoinmunidad puede desarrollarse a partir de una infección. La situación normal es la autotolerancia, en la cual las células presentadoras de antígeno que reconocen linfocitos T que son autorreactivos, en vez de activarlo lo que hacen es volverlo anérgico, es decir, hacen que ya no se vuelva a activar. ¿Ya? Este es el mecanismo de autotolerancia. ¿Ya? Ahora bien, existe la posibilidad de que cuando la célula presentadora de antígenos está haciendo este proceso, en el cual debería volver anérgico a este linfocito T, justo es activada por un microbio. Y como es activada por un microbio, empieza a producir moléculas coestimuladoras en vez de dejar que le dé anergia a este linfocito. O sea,
se equivoca y en vez de hacerlo enérgico lo hace reproducirse. ¿Ya? Entonces el linfocito autorreactivo puede dirigirse a hacer algún... La contraparte de la hipersensibilidad son las inmunodeficiencias, ¿ya? En las cuales faltan algunos componentes del sistema inmune. ¿Ya? La principal consecuencia de una inmunodeficiencia es, por supuesto, una predisposición a padecer infecciones, porque no tenemos las defensas para cuidarnos. ¿Ya? Ahora, como el sistema inmune no solo se encarga de infecciones externas, sino también de reconocer células tumorales, se ha visto que algunos tipos de cáncer son más comunes en pacientes inmunodeficientes. ¿Ya? Particularmente aquellos que tengan que ver con lo que es denominados virus oncogénicos, que generan por sí mismos un cáncer. Hay varias formas en las cuales podemos generar inmunodeficiencia. ¿Ya? Podemos tener defectos en la maduración o en la activación de los linfocitos, o podemos tener defectos en los mecanismos que dan las respuestas de la inmunidad, ya sea innata o adquirida. Hay varios trastornos entonces de inmunodeficiencia que son más o menos hereditarios. Algunos afectan a la inmunidad innata y otros afectan a todo el resto del mundo. Ya, la enfermedad, por ejemplo, la enfermedad granulotomatosa crónica tiene como deficiencia que los fagocitos no pueden sintetizar intermediarios reactivos del oxígeno o especies reactivas del oxígeno y por lo tanto no pueden destruir aquello que fagocitan. ¿Ya? Hay varias otras enfermedades con distintas patologías, pero puede leerlas usted mismo porque están descritas aquí. Este esquema muestra la activación desde la célula precursora de los linfocitos, precursor linfocitario, y hasta el final de los linfocitos. ¿Ya? Y está mostrando en estos cuadrados todos los genes que pueden fallar y generar algún tipo de inmunodeficiencia. ¿Ya? Por supuesto, aprendérselos todos es un poco complicado, ¿ya? Así que eso no es lo más importante. Lo más importante es que uno sepa que puede tener inmunodeficiencias relacionadas con estos genes que están antes de que partamos con las células pro linfocitos T, o sea, la que es antes de que sean linfocitos T, ¿ya? O podemos tenerla después. Lo mismo para los B. O sea, podemos tener falla total en los linfocitos o una falla no tan total. ¿Ya? Acá está, más o menos lo mismo, pero en referido a la activación de los linfocitos B y T, no al desarrollo de los linfocitos B y T. ¿Ya? Podemos tener problemas en la transducción de señales de la célula presentadora de antígeno al linfocito T. ¿Ya? Podemos además tener problemas en la interacción entre las células presentadoras de antígeno o los linfocitos B, digamos lo que tenga que ver con que va a activar este linfocito T. Y así no puede activar otra célula presentadora de antígeno, va a haber problemas en ese aspecto. Si no pueden activar linfocitos B, no vamos a poder generar entonces
los anticuerpos necesarios. ¿Ya? Acá tienen una serie de enfermedades. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos enfermedades ligadas al cromosoma X, forma recesiva, ¿ya? Y varios otros tipos de enfermedades que están relacionadas con las inmunodeficiencias, ya sea por problemas en la traducción de señales, en las vías de rescate, o sea, vías metabólicas que nos van a permitir salvar algunos nucleótidos. Ya podemos tener problemas también en las enzimas relacionadas con la recombinación BDJ, que es como se forman los TCR. Ya, problemas en el desarrollo del timo, ¿ya? Y algunos otros más. ¿Ya? Acá tenemos una lista de inmunodeficiencias humorales, básicamente la A-gamma-globulinemia, es decir, la falta de producción del isotipo G de las inmunoglobulinas. Tenemos también las hipogamma-globulinemias. ¿Ya? Descomponiendo la palabra, hipo baja gamma G globulinemia. O sea, defecto en el isotipo IgG. ¿Ya? Ahora, en general está referido a deficiencias de ciertos tipos de IgG, también de algunos tipos de IgA, ¿ya? O de combinaciones de estos. ¿Ya? Si les falta IgG, aumentan las infecciones en general. Si les falta IgA, ¿ya? Normalmente se genera un ambiente más susceptible en el intestino a infecciones, ya sea por bacterias, por protozoos o cualquier cosa que anden dando vueltas por ahí. ¿Ya? Hay otras enfermedades que tienen que ver con la hipogamaglobulinemia, pero no la vamos a ver. Quiero que veamos, o sea, hablemos un poco del síndrome del hiper-IgM. Ya, en esto el síndrome del hiper-IgM se llama así porque hay un defecto en los genes de cambio de clase de la inmunoglobulina. ¿Ya? Acuérdense que normalmente las inmunoglobulinas vienen como IgM o como IgD y que deben cambiar de clase para transformarse en alguna de las otras. ¿Ya? Entonces, si usted no puede cambiar de clase su inmunoglobulina, ¿ya? Solo genera inmunoglobulinas M. Por eso se llama el síndrome de hiper-IgM. Tienen acá algunos defectos de la activación de los linfocitos, como falta en la expresión de los complejos principales de histocompatibilidad, defecto en la transmisión de señales, etc. Por supuesto, existe también una manera de generar inmunodeficiencia que es adquirida. ¿Ya? Normalmente las inmunodeficiencias son complicaciones
de otras enfermedades como, no sé, la malnutrición, algunos cánceres y algunas infecciones. ¿Ya? Pero ciertamente el causante principal de inmunodeficiencias es un virus, ¿ya? Y es conocido como el virus del SIDA o el VIH. Entonces, el VIH es el virus que causa la inmunodeficiencia más conocida, que es el SIDA. Ahora, no es el único. Hay otros virus que también pueden generar algún tipo de inmunodeficiencia, como el sarampión. También se puede obtener inmunodeficiencia ya por algunos fármacos, ya, inmunosupresores en general, ya, y esta inmunosupresión generada artificialmente se denomina una inmunosupresión iatrógena. Tienen acá una tablita en las cuales verán distintos tipos de inmunodeficiencia. Por ejemplo, infección con VIH, ¿ya? Malnutrición o presencia de radioterapia, etcétera. Ya nos vamos a centrar en el VIH, que es lo más conocido en cuanto de inmunodeficiencia. De hecho, el mismo nombre lo indica, es el virus de la inmunodeficiencia humana. El VIH es un retrovirus, presenta un genoma de RNA, tiene cobertura, es decir, presenta una bicapa lipídica en la cual están embebidas varias proteínas. ¿Ya? Este virus tiene la particularidad de que genera un polipéptido gigante. ¿Ya? Pero lo vamos a ver mejor cuando veamos virus. Aquí tiene a grandes rasgos el ciclo de vida. ¿Ya? Entra el virus, ¿ya? Se reproduce y genera nuevos virus. ¿Cuál es el problema? Que el blanco del VIH son las células que expresan CD4. ¿Qué células expresan CD4? Los linfocitos T cooperadores. ¿Ya? Así que los linfocitos T cooperadores que son infectados por VIH cooperan y efectivamente se van a ir muriendo. La progresión de la enfermedad producida por VIH, o sea, el SIDA, se muestra en estos gráficos en distintas partes. Lo primero que pasa es que se infectan los tejidos mucosos a partir normalmente de las relaciones sexuales. Entra el virus. Aquí es capturado por células dendríticas, pero no es ingresado al interior de las células dendríticas. ¿Ya? Por lo tanto, la célula dendrítica lo lleva precisamente donde hay más linfocitos para infectar. ¿Ya? Y esto es lo que genera la viremia, es decir, la gran cantidad de virus en la sangre. El organismo de todas maneras responde contra el virus, pero dado que este virus tiene una altísima capacidad de mutación y por lo tanto de adaptación, eventualmente el virus empieza a ganarle a las defensas del organismo. Lo cual se ve ayudado, por supuesto, por el hecho de que afecte literalmente a la parte más importante del sistema inmune, que son los linfocitos T cooperadores.
En este gráfico ven la progresión de cantidad de linfocitos TCD4, o sea, T cooperadores en el tiempo. ¿Ya? Inicialmente tenemos un nivel normal. ¿Ya? A poco empiezan a disminuir rápidamente, que son el síndrome agudo por VIH, en la cual se empieza a generar la respuesta inmune contra el virus, que termina controlándola durante un cierto tiempo. ¿Ya? Esto genera entonces un periodo de latencia clínica, es decir, un periodo en el cual no se observa ninguna manifestación de la enfermedad, pero durante el cual el número de linfocitos T cooperadores va bajando de todas maneras. Llega un punto en que el número de linfocitos T cooperadores ya ha bajado demasiado y por lo tanto empieza a generar la inmunodeficiencia efectivamente. En este caso entonces se generan las enfermedades oportunistas y eventualmente termina muriendo la persona, digamos, sin tratamiento. Desde el punto de vista del virus, inicialmente hay una altísima concentración que es controlada por el sistema inmune, se mantiene el periodo de latencia hasta que eventualmente ya no se pueda controlar más y los virus comienzan a diseminarse por el organismo. Se generan anticuerpos contra partes específicas de los virus, como por ejemplo las proteínas de la cubierta, que son precisamente lo que se mide en el test de ELISA contra este virus. También se generan linfocitos citotóxicos específicos contra VIH, pero el problema es que como el VIH infecta los linfocitos T cooperadores, estos linfocitos están literalmente destruyendo sus propias defensas. Actualmente el VIH puede ser tratado. Si bien todavía no hemos encontrado una cura definitiva, existen maneras de mantenerlo relativamente a raya. La más conocida es la triterapia, que consta de 2 inhibidores de la transcriptasa inversa. Acuérdense que el VIH es un retrovirus, tiene genoma de RNA, ¿ya? Y un inhibidor de la proteasa. Acuérdense que les dije que el VIH sintetizaba una proteína grande que después se partía en pedacitos, ¿ya? Y la que lo hace es la proteasa, ¿ya? Bien aplicada, la triterapia ha aumentado la esperanza de vida en varios años más y la mortalidad ha disminuido un 40% solo en los primeros 10 años de aplicación. Todavía no llegamos a los 20 años, así que no sabemos cuánto más podría bajar. ¿Ya? Y de hecho, actualmente el SIDA ya no se considera una enfermedad mortal, sino que tan solo una afección crónica. ¿Ya? O sea, muy poca gente se está muriendo efectivamente de SIDA. ¿Ya? Ahora, como hay países en los cuales la incidencia del virus es altísima, se están trabajando en generar vacunas. ¿Ya? Hasta ahora solo se ha podido llegar a una prueba clínica, digamos, de fase 3, que es una prueba clínica importante ya, una vacuna, que es una vacuna probada en Tailandia. Ya, los resultados del experimento fueron publicados ya en el año 2015, ¿ya? Y fueron positivos, y hasta ahora esta vacuna de Tailandia es la única que ha mostrado algún tipo de efectividad contra el virus del SIDA. ¿Ya? Actualmente se están probando nuevas formulaciones de
esta vacuna, ¿ya? Y también se está probando un grupo demográfico distinto, ¿ya? ¿Ok? Con esto entonces terminamos esta clase. Si quieren hacer preguntas, ideas, comentarios o sugerencias, les pido que los escriban en los comentarios. No sé qué hora es para ustedes, pero para mí es muy tarde, así que buenas noches.